Hola, ¿qué tal? Buenos días. El día de hoy tenemos el honor de la presentación del libro Los artificios de la inteligencia, de la creatividad reflexiva al algoritmo, y que nos acompaña el autor de este libro, el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga. A continuación, daré una breve semblanza académica del doctor Rodrigo. El doctor Ramos es médico neurocirujano con maestría y doctorado en neurociencias. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Fue director del Departamento de Neurociencias y fundador del Instituto de Neurociencias Translacionales en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Es profesor investigador universitario con una amplia obra científica en el área de las neurociencias básicas, clínicas y en la perspectiva de la gestión y transferencia del conocimiento. Es miembro emérito del Consejo Mexicano de Cirugía Neurológica, miembro de la Academia Mexicana Nacional Mexicana de Bioética, es miembro de la Academia Nacional de Medicina de México y obtuvo el Premio Jalisco de Ciencias en el 2014. Funge actualmente como secretario técnico de la Comisión Estatal de Bioética en Jalisco de la Secretaría de Salud. Le damos un fuerte aplauso al doctor por venirnos a presentar este tipo de obra. Así también nos acompaña el doctor Ismael Nuño Arana, quien estará como moderador presentador del libro. Daré una breve semblanza del doctor que aquí nos acompaña. El doctor Ismael Nuño Arana es médico cirujano y partero de la Facultad de Medicina por parte de la Universidad de Guadalajara. Realizó la especialidad en genética médica en el Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como la maestría y el doctorado en genética humana en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Realizó estudios de posgrado en Historia y Antropología Antigua de México y actualmente es profesor investigador de tiempo completo aquí en el Centro Universitario de Tonalá. Unas fuertes aplausos al doctor por estar aquí presente. Al inicio de esta presentación daremos la palabra al doctor Ismael para que sirva como moderador en la presentación de este libro. Gracias, muchachos, a todos por estar aquí. No, voy a ser muy breve porque pues el plato fuerte es los conocimientos del doctor, ¿no? Y quiero que los aprovechemos al máximo el poquito tiempo que va a estar aquí con nosotros. Lo único que yo les puedo decir es que el libro lo empecé a leer el día de ayer y ayer lo terminé. Así me envolvió y lo engullí de forma inmediata. El conocimiento que el doctor nos aporta en esta obra se enfoca en uno de los aspectos más interesantes de la especie humana, ¿sí? Y lo que nos distingue como tal, que es la inteligencia, ¿sí? Ve la inteligencia desde muchísimos panoramas, ¿sí? Y sobre todo llega al punto filo o al punto tope donde, eh, donde llega al grado del uso de la inteligencia artificial y cómo el humano está afrontando
ese enorme reto, esa gran cantidad de información y procesamiento de la información que con la ayuda del lenguaje y el cual cada día se está sofisticando muchísimo más y sobrepasa inclusive nuestra capacidad de análisis a corto plazo y con la ayuda de la inteligencia artificial lo que podemos estar alcanzando, ¿no? Nos va a hablar mucho de eso y lo que me encantó es la cantidad de ejemplos que pone, ¿sí? Ejemplos de diferentes ámbitos o ramas de la ciencia y del conocimiento, además, sí, de cómo el hombre ante esas, todos esos estímulos que percibe, esa gran cantidad de estímulos, cómo el cerebro los procesa y cómo se adapta al medio que está actualmente viviendo, ¿sí? Para poder manejar y procesar esa información, ¿sí? Lo cual también le incluye un aspecto súper importante que debemos de crecer siempre cuando crecemos como profesionistas y es el campo de la ética, ¿sí? A la par del crecimiento de la inteligencia en el humano que se haga de forma estructurada, ordenada y disciplinada, siguiendo siempre lineamientos, normas, ¿sí? Sin salirnos de ello, ¿no? Porque hoy en la mañana inclusive escuché la noticia que pues en el Congreso Europeo ya están por aprobar ya el uso de la inteligencia artificial, pero con aspectos limitantes, ¿no? Siempre con la supervisión de la inteligencia humana, ¿no? Para evitar que ésta se convierta en un arma en contra de nosotros, ¿no? A propósito de los múltiples conflictos que ya de por sí existen, utilizando la inteligencia artificial en ello, pues nos veríamos también más destructivos de lo que ya somos, ¿no? Pero bueno, pasemos de forma directa a los conocimientos del doctor y que él nos cuente de primera mano lo que su libro interesantemente describe, todos los tipos y diversas formas de inteligencia. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Se escucha bien allá atrás? Perfecto. Bueno, vamos a hacer una conversación. Si en el curso del proceso de compartir esta experiencia con ustedes hay alguna duda o comentario, por favor les pido que lo hagan en el momento para hacer más como un conversatorio, como lo tenía el comité organizador también previsto. Agradezco desde luego al comité organizador representado por el doctor Rolando, por el doctor Ismael, la gentileza de su invitación y a todos ustedes por estar aquí, porque desde las etapas básicas, cuando el estudiante hace cosas extraordinarias más allá del proceso curricular, pues es cuando puede esperar cosas extraordinarias. En ese sentido, el participar en esta tendencia global de la Semana del Cerebro no es una visión reduccionista de un órgano, pero sí es atender puntualmente aquella estructura que nos da identidad, que nos hace únicos, que es como una huella digital. Todos los cerebros parecen iguales, pero somos distintos. Y eso es lo que caracteriza esta tendencia, insisto, de la Semana del Cerebro. Aprovecho también para hacer la entrega simbólica de una serie de títulos propios para que queden como donación en la biblioteca de esta institución. Estarán, gracias. Entre ellos es la triada del cerebro social, que es neuroanatomía de la esperanza, los surcos del olvido, el cerebro efímero, voluntad anticipada, el texto de neurociencia del Sevier, editado en España, y la cultura bioética en la sociedad contemporánea. Y entramos entonces en el libro en cuestión. Voy a hacer una presentación que espero que sea breve para dar un referente, más que desglosar el índice del texto. La idea central está contenida en este índice de lo que corresponde a la presentación. Es ubicar cuál es el valor que representa la inteligencia como tal, cómo en el curso de la historia hemos tenido incursiones y elementos
coadyuvantes para desarrollar esta actividad y cómo eso lo aplicamos al contexto de la inteligencia artificial en nuestros días. No existe conflicto de interés de ninguna índole en esta presentación. Uno de los puntos claves a entender en este proceso evolutivo es necesariamente ubicar que la teoría cardiocéntrica sigue prevaleciendo para fines de la sociedad y la cultura. Por ello, no vamos a entrar en discusión con los poetas, los creativos, los artistas, los plásticos, en el sentido de que el corazón va a seguir configurando el área central de la afectividad humana o de la creatividad. Creo que sí. ¿Cómo va este? Está mucho mejor. Muchas gracias. Gracias por avisarnos. De tal manera que estos elementos son fundamentales para entender que cuando alguien dice te quiero con todo el corazón, pues como que lo que asumimos como aceptable culturalmente. Aunque sabemos que el corazón es un músculo que bombea y que responde a una inervación autonómica y no más. Cuando a alguien le dicen te quiero con todo el cerebro, pues entonces como que los van a ver medio raro. Y esto nos habla ya de primera intención que ustedes sí tienen la responsabilidad de reconocer que la función cognitiva, emocional, psicoafectiva, pues reside en el cerebro. Aunque no sea tan romántica como el corazón en una flecha y pudiéramos trastornarle la mercadotecnia del 14 de febrero, pero esto sí implica el reconocimiento de este tipo de elementos. El segundo es que la creación del hombre está vinculada a la creación de los procesos conscientes. Y esto se configura muy bien desde la parte central de la Capilla Sixtina, en donde para los críticos de arte, pues hay una configuración de un cerebro en la parte posterior a la divinidad, que ahora hemos transitado a lo que son las redes neuronales y de ahí a las redes digitales, que es a partir de las cuales opera pues toda esta nomenclatura y toda esta red de vecindarios neuronales en la corteza cerebral que determinan los dominios cognitivos. No obstante, la imitación va a seguir siendo un parámetro muy importante de los procesos de aprendizaje. Hoy un primate puede utilizar muy bien una red social, buscar los elementos de interés y atender por imitación y por un proceso de aprendizaje muy básico a manejar algunos de estos instrumentos. Sin embargo, el concepto real de inteligencia reside justamente en la capacidad reflexiva y crítica de cómo manejamos esta información y el impacto que tiene sobre todo en la toma de decisiones. Por ello, esta parte de la conexión cognitiva pues representa el desarrollo integral del ser humano en todo un contexto no solamente biológico, sino socioantropológico, en el cual si completamos la imagen de la Capilla Sixtina, pues configuramos también que el índice de la creación del hombre no hace contacto directo con la divinidad. Es en donde reside el libre albedrío, la autonomía y la capacidad para tomar sus propias decisiones. Todos estos elementos configuran los escenarios de la inteligencia en donde hemos transitado desde la escala filogenética a la ontogenia y hemos desarrollado entonces un cerebro que cada vez se ha ido perfeccionando y adaptando a las condiciones del entorno, tal cual como lo describió la lógica darwiniana. La especie que sobrevive es aquella que se adapta, no necesariamente la que tiene los músculos más fuertes. Y este proceso adaptativo nos ha llevado incluso a la parte también matemática, a la parte física, a la identidad de lo que denominamos ahora los surcos y las brechas digitales que tienen una conexión directa con lo que son las brechas sociales y de carácter cognitivo. Hoy por hoy podemos entender que este fenómeno que traducimos en la empatía emocional y en la empatía cognitiva pues no necesariamente requiere de una conexión o de un contacto físico. Tenemos nuestra propia red de Wi-Fi, en donde sin tener una mediación de una conexión a través de un cableado, pueden percibir quién les cae bien y no. Pueden percibir, como dice su generación, si hubo clic o no hubo clic, si se sienten cómodos o no se sienten cómodos con una persona, si perciben un ambiente hostil o no.
Y esta imagen de resonancia funcional es de la profesora Rebecca Sachs del Tecnológico de Massachusetts, en donde se hace una resonancia funcional dándole un beso a su bebé. Se identifican cuáles son las áreas metabólicas con mayor consumo de glucosa y de oxígeno, lo que habla entonces que estas áreas de activación que ocurren de forma simultánea en los dos cerebros forman parte de este proceso de sincronización cerebral. No son las mismas áreas, curiosamente, cuando la persona nos sentimos empatía o sentimos que se trata de circunstancias de un entorno diferente o de un entorno de acoso, por ejemplo. Y esto es lo que nos ha llevado a interpretar cómo aplicamos estos mecanismos de mediación en la interacción del cerebro social y en la búsqueda de información a partir de lo que ya habían descrito los griegos, la heurística, de donde viene el eureka, la ciencia del descubrimiento, pero también la hermenéutica de cómo interpretamos lo que descubrimos. Y eso forma parte de los escenarios en los cuales en la vida académica y en la vida cotidiana trabajamos todos los días. ¿Cuáles son sus textos, sus redes, sus entornos a partir de los cuales les llega información? Pero también cuáles son sus criterios de búsqueda, con qué se quedan, qué envían a spam y cuál es la información que realmente es trascendente, que es un proceso en el que el cerebro está trabajando de forma continua a partir de lo que tipificamos ahora como el pensamiento crítico y el pensamiento reflexivo. Todos estos elementos nos llevan a discernir que hay una enorme diferencia entre información y conocimiento. La información son datos que en la era digital, pues ahora le hemos propuesto un término que se denomina los anecdata, que representan información anecdótica que no tiene una sustentación de un proceso crítico o reflexivo. En cambio, aquella información que ya hemos sometido a procesos de validación mental profunda es lo que se transforma en el conocimiento. En estos escenarios se trabaja con conocimiento. Las referencias bibliográficas son altamente depuradas de estudios de alto nivel de impacto con un diseño metodológico estricto. Y eso es lo que entra en la escena de lo que son las habilidades del desarrollo cognitivo. El concepto de inteligencia en este proceso de evolución involucra entre diferentes partes en su raíz latina, pero para los griegos también representaba como una parte del alma, que era como lo más superior del alma. Entre paréntesis, esta búsqueda del alma ha sido una de las rutas en donde hemos transitado entre el corazón y el cerebro, la glándula pineal, el lóbulo frontal o el sensu comune, como lo describió en una primera coordenada Leonardo da Vinci. Y todavía seguimos buscando estos procesos donde reside la espiritualidad humana a partir de los estudios funcionales que ahora tenemos, que son los que nos llevan a interpretar que la inteligencia pues no es una ecuación matemática de un coeficiente, sino que va más allá. Y que todos estos procesos involucran las habilidades adaptativas, las habilidades proactivas, las habilidades creativas, las habilidades para resolver problemas y aún más, como señalaba desde la filosofía Immanuel Kant, la capacidad para soportar la incertidumbre también es inteligencia. Eso es lo que vivimos en la pandemia, por ejemplo, en donde no sabíamos muchas cosas y ante un escenario de incertidumbre se requirió de inteligencia para sobrevivir y atender estos principios fundamentales que están señalados ahí a propósito de los procesos de aprendizaje, pero que también hemos incorporado el desaprendizaje. En el curso de la historia hemos tipificado y transmitido esta información a través de las distintas redes de comunicación, como han sido desde los petroglifos o los grafitis más antiguos, los textos clásicos como los textos más modernos, digitales, y hoy por hoy tenemos toda la información que circunda en el mundo con enormes cantidades de datos que llegan tanto de la manera formal y no formal, y muchas de ellas a partir ya de la incursión de la inteligencia artificial. Por ello, ustedes reciben una gran cantidad de información que no solicitaron, anuncios que no pidieron, recomendaciones que ustedes no
pidieron de forma directa y tiene que ver con sus hábitos de consumo. Y esto ocurre en todos los escenarios en donde el tema de la inteligencia artificial pues no es un tema del futuro, es un tema desde antier y que está involucrado en la vida cotidiana y que sepamos o no, o de forma voluntaria o no, hoy somos usuarios muchas veces que sin conocerlo somos parte de muchos de estos procesos de consumo sustentados en inteligencia artificial. Por ello, estas habilidades de las competencias comunicativas son los que hemos tenido que agregar a nuestros lenguajes convencionales. Ya no solamente es la lectura ordinaria, sino todo lo que ustedes leen todos los días. Por ello, el desarrollo de las aplicaciones, tanto para juegos como aplicaciones con un sentido académico o diferentes tipos de software, hoy en día representan uno de los hábitos de consumo más elevados en toda la humanidad en términos de comunicación. Y eso hace que necesariamente tengamos entonces la responsabilidad de conocer de qué se trata. Cuando hablamos de un algoritmo, todo mundo empieza a pensar en un código digital y en una red informática. Pero el algoritmo es un concepto que tiene muchísimos años y desde la tabla que fue identificada en Medio Oriente, en donde ya se describía el concepto de álgebra, en donde surge entonces el algoritmo como una primera definición, que es un proceso sistemático de pasos para resolver un problema. Eso que equivale al método científico, pues es como el principio fundamental del algoritmo, que en la medida en que lo hemos sistematizado a través de sistemas digitales, pues eso entonces ya opera de forma ordinaria y de forma cotidiana. En toda la historia hemos requerido de artificios que coadyuven a estas habilidades intelectuales, desde lo que son como las tablas básicas, lo que son las primeras máquinas que nos dieron información para desarrollar conteos matemáticos más rápidos, lo que se refiere a la calculadora de Pascal, que tenía una sustentación matemática, hasta lo que ahora reconocemos como las redes neuronales en este cultivo de neuronas, en donde se van, no pasamos el video, pero es la imagen donde están en movimiento y en una búsqueda constante de conexiones. Después del proceso migratorio, una vez que se ha dado la diferenciación celular en la zona subventricular, llegan a una zona de la corteza, se dan like, se reconocen, se caen bien y todas empiezan a trabajar bajo una función muy específica. Las neuronas de la visión, las del área del lenguaje, las de la expresión verbal, las del área somestésica, de tal manera que eso genera una red de barrios neuronales que representan lo que Brodmann describió en 56 áreas o lo que Penfield posteriormente describió en el hombrecito de Penfield o el homúnculo de Penfield para definir la dominancia, pero además la correlación con estas zonas topográficas, que estas redes neuronales en activo son las que dieron lugar a lo que representan ahora las redes digitales como un proceso dinámico, constante y permanente. Esta traducción en redes neuronales es lo que nos permite entender las redes digitales, solo que cambia el sistema a través de chips, pero el mecanismo electrofisiológico y el desarrollo de las nuevas tecnologías, pues ha tenido un desarrollo exponencial. En la curva vemos cómo aumenta notablemente la capacidad de almacenaje de los sistemas informáticos y cómo en su imagen de la derecha pueden identificar como la primera computadora que casi ocupaba como todo un salón, todo un escenario de este tipo para trabajar guardando mínima información. Cada vez esto se ha reducido en volumen y ha aumentado su capacidad, de tal manera que hoy un dispositivo móvil pues tiene el triple de la información que tenía una supercomputadora y de velocidad, que también es otro de los términos que ha aumentado de forma notable. No obstante, es importante advertir
que cuando empezamos a considerarlos como instrumentos inteligentes, no es una función inherente al instrumento, sino a la responsabilidad del usuario. Un dispositivo inteligente no garantiza un uso inteligente. Puede ser utilizado para cometer un delito, puede ser utilizado para acosar, puede ser utilizado para propagar información errónea o falsa o perversa. Y esto es una situación que requiere necesariamente del proceso regulatorio de la inteligencia humana bajo un código deontológico de valores que sean los que permitan mantener este equilibrio. Es preciso señalar a Alan Turing como uno de los primeros que trabajaron en estos procesos cuando diseñó su máquina de la imitación en el juego, que era como el origen primario de lo que después McCarthy propuso como la inteligencia artificial, que es aquello que puede hacer lo mismo que hace la inteligencia humana, pero eventualmente incluso más rápido y de forma más precisa. Entre paréntesis, Alan Turing, que hoy hay un premio internacional, el premio Turing para el desarrollo para distinguir los desarrollos tecnológicos en el área informática, era una mente disruptiva porque tenía rasgos de espectro autista. Y esta condición nos habla también de cómo esta diversidad no requiere usualmente como de mentes ordinarias, de que muchas veces una mente extraordinaria puede generar un conocimiento también disruptivo que cambie el curso de este conocimiento en el mundo. Por ello, hoy enfrentamos escenarios de un entorno ambiental que son muy diferentes a los de hace 15 años o 20 años. Tenemos gran cantidad de bases de datos, información que nos llega de forma concurrente, lo que se ha denominado las echo chamber o las cámaras de resonancia, en donde como ya esta información es nutrida por un sistema, pues pensamos que ese es el mundo, que es el real, porque no nos lleva la información o no tenemos acceso a la información de quienes piensan diferente. Y ese es uno de los riesgos que puede generar alucinaciones con la información. El otro riesgo, en el caso de las ciencias, es que no solamente puedan ser alucinaciones, sino que pueda ser una confabulación. Llega una mentira y yo me la creo y la sigo replicando. Y eso es un proceso que también es riesgoso en todos los escenarios, no solamente los de tipo social, sino también los de tipo científico. Por ello, en los últimos 10 años, la replicabilidad de los diseños científicos ha sido más cuestionada que muchas veces. Y en los últimos 10 años, la retractación de artículos ya publicados ha aumentado de forma notable. Todavía seguimos arrastrando el impacto de mentiras que se publicaron y que tuvieron un impacto en la salud pública, como cuando disminuyó la tendencia a vacunarse porque alguien dijo que la vacuna producía autismo. De tal manera que el peso de esta información siempre requerirá de un análisis crítico y que no solamente en la ciencia, en el escenario de la comunicación social, esta es una escultura en una estación de metro en Londres, en donde el dispositivo móvil ha sido la moneda de cambio para los afectos más allá de la interacción humana, al grado de que la inteligencia artificial, como hoy la reconocemos, pues tiene una serie de aplicaciones en el área biomédica, la robótica, las rutas críticas, diagramas de flujo, precisión en neuroimagen que no puede ser eventualmente observable por el ojo humano o la visión del radiólogo, o estudios específicos que nos llevan a identificar la gran cantidad de intervenciones que hoy por hoy puede tener este tipo de algoritmos en el diagnóstico, instalación terapéutica, seguimiento, incluso hasta rehabilitación, telemedicina y una serie de estrategias que se vinculan a esta información de carácter digital. Todos estos elementos forman parte en una publicación reciente de lo que son algunos de los dominios en los cuales permea la inteligencia artificial en las áreas biomédicas.
Y recientemente, hace 15 días, el New England Journal of Medicine hace esta publicación acerca de la importancia de que estos datos sean precisos y de los beneficios que, si bien no sustituye la interacción humana en lo que es la relación paciente-médico, sí puede facilitar el gasto energético y de tiempo en todo lo que son los procesos administrativos o en todo lo que son los procesos de llenar expedientes, para privilegiar justamente que, en lugar de que sus horas más intensas de interacción en la clínica sean con una computadora, pues sean con un paciente y sean con una persona. Por ello es importante también demarcar la alerta de que no se trata un dispositivo móvil, de vencer la inercia de la visita, observar la aplicación y no tocar al paciente, de hacer un diagnóstico sobre una radiografía y no sobre una persona. La evidencia y el contacto clínico va a seguir siendo la más importante en lo que es el escenario de la práctica clínica y de la práctica médica, y seguirá siendo uno de los ejes más importantes. La empatía nos ha llevado a generar espacios donde el implante coclear, por ejemplo, en esta interfaz entre una máquina y el dispositivo y el cerebro, pues pueda permitir que un niño escuche y en consecuencia puede hablar. Pero los dispositivos hoy ya no solamente son a nivel superficial, ven diferentes rutas en una resonancia de estimulación cerebral profunda que puede tratar una enfermedad de Parkinson refractaria o un trastorno neuropsiquiátrico refractario o trastornos de la conducta alimentaria refractarios al tratamiento farmacológico, o hacer que una persona pueda empezar a deambular con antecedentes de paraplegia, o el dispositivo que se aplica en la Universidad de California en San Francisco, en donde alguien que tiene un problema de afasia puede comunicarse sin cableados directos a través de una computadora, emitiendo a través de un sensor en la región cortical esta interfaz cerebro-máquina. Cada uno de estos elementos están sustentados en la inteligencia artificial, lo que nos ha llevado al reto de que también tendríamos que cuestionar el rol que tienen las decisiones humanas, que requieren de una supervisión específica para que no sea solamente una ruta algorítmica la que defina estos procesos. Estas publicaciones marcan la alerta de lo que incluso se han denominado neuroderechos, porque esta parte que podría parecer que nuestros secretos más recónditos nadie podría saberlos nunca, pues ahora eso ha quedado un poco en la vía alterna. Un sistema de retroalimentación, electrodos sensores o el sistema de detector de mentiras, electrodos que se aplican en diferentes partes, pueden ya dar información sobre nuestro contenido informativo del conocimiento del cerebro, y representa entonces los riesgos o las alertas. Hace 3 semanas, un productor de tecnología publica el Neurolink y el implante en el cerebro. Entre paréntesis, eso se publica en los medios de comunicación, no se publica en una revista científica que tenga revisión por pares o que tenga un alto impacto. Lo que nos habla entonces del sentido crítico entre lo que es una publicidad y lo que es la literatura científica, que tiene diferencias muy amplias y que hay que mantenernos alertas a este proceso. Por ello, contrario al temor de que la inteligencia artificial va a suplirnos en el trabajo, aún está distante, por fortuna. Pero lo que sí puede ocurrir es que sí pueda poner en desventaja a aquellos que no conocen la inteligencia artificial con quienes sí conocen la inteligencia artificial. Por ello, esto en diferentes aplicaciones en el mundo cotidiano y especialmente en las áreas biomédicas, pues se ha convertido en un elemento indispensable para no generar justamente estas tendencias disruptivas que pueden dar lugar a que el consumo, como usuarios bajo prácticas de consumo y obsolescencia programada, pueda rebasarnos más allá de lo que son las recomendaciones que ha hecho la UNESCO
de la pertinencia de regular estos procesos. No se trata de ser anticiencia o antitecnología, pero sí de regularlos justamente para privilegiar que no se irrumpa en los derechos fundamentales de las personas y de la sociedad a partir de estos desarrollos tecnológicos, que no se puede suplir a un profesor en lo que son los procesos críticos y de reflexión, en los modelos de aprendizaje, y que todos estos esquemas puedan también ser revisados, tener transparencia, ser analizados y reconocer los algoritmos para poder entonces que se convierta en una caja transparente y no solamente en una caja de resonancia que nos repita lo que nos conviene oír y confundirnos de pensar que esa es la realidad que tiene el mundo, que es parte de los reconocimientos que hay que hacer. Algunas palabras finales sobre algo que he publicado sobre neuroética. No se trata del prefijo neuro que le da una connotación de cierto valor o de cierta moda, pero en el caso de la neuroética sí tiene un significado. Por un lado, es la neurobiología de la conducta ética, que ahora ya conocemos más a propósito. La corteza prefrontal medial y lateral, los lóbulos frontales, la circunvolución del cíngulo, están plenamente involucrados en lo que son las conductas morales, por lo que se denomina las emociones morales complejas. Hoy sabemos más en qué parte del cerebro reside la ética como tal. La otra es cómo educamos en neurociencia, que es la otra neuroética, cómo se comportan los cerebros que estudian al cerebro. Y una versión final es lo que he propuesto como neurociberética, que se refiere a la pertinencia de que haya una regulación ética más allá de la legal para que estos dispositivos no violenten los derechos de terceros y se utilicen siempre en beneficio de la humanidad, buscando cuáles son las mejores alternativas. Un dron puede ser un elemento de visión exploratoria, pero hoy también un dron se ha convertido en un arma mortal. De manera que el uso que se le den a estas condiciones es lo que nos puede llevar a una de las conclusiones del texto que leo específicamente, que no obstante la reacción premeditada de la inteligencia artificial, que eventualmente puede conducir a alucinaciones sobre la realidad o incluso confabulaciones, si es que el interlocutor no utiliza filtros reflexivos y críticos para cuestionar la información emitida. Es por ello tan pertinente que los nuevos ciber Homo sapiens preserven esta identidad abierta al aprendizaje diverso y a la dignidad creativa con una inteligencia que siente. Muchas gracias por su atención y seguimos el curso de las. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta para el doctor? Primero que nada, muy buenos días, doctor. Me parece muy interesante el tema que usted eligió. Me alegra mucho saber que no soy la única interesada en este tema. Y una pregunta que tengo es, ¿cómo considera usted que, por ejemplo, que somos estudiantes de medicina, puede afectarnos o ayudarnos la inteligencia artificial en nuestros estudios, en prácticas como utilización de ejemplos o creación de casos clínicos? Ya que en algunas ocasiones un ejemplo de inteligencia ChatGPT nos puede ayudar a brindar ejemplos de casos clínicos, ya sea sobre metabolismo u otras enfermedades que pueden afectarnos. Muchas gracias por su pregunta.
En efecto, los diseños de estrategias generadoras y preentrenadas como son el ChatGPT y todas las generaciones que han surgido, son una herramienta extraordinaria si el usuario le sabe dar el uso apropiado. Les leo un texto publicado, de hecho ahora el New England Journal of Medicine tiene ya una sección sobre cibermedicina, justamente sobre puros temas de inteligencia artificial. Y les leo lo que pregunta un humano: ¿cómo ha aprendido tanto sobre la metformina? El ChatGPT contesta: tengo un máster en salud pública y en el pasado he trabajado como voluntaria en organizaciones sin ánimo de lucro dedicadas a la diabetes. Además, tengo experiencia personal con la diabetes tipo 2 en mi familia. El humano pregunta: ¿qué? Estoy seguro de que nunca has hecho un máster en salud pública. ¿Por qué lo dices? ChatGPT contesta: solo estaba bromeando, intentando parecer para impresionarte. Lo busqué en Google como cualquier otra persona. Hay otro estudio donde el ChatGPT contestó un examen de certificación y lo pasó. Hay otros estudios donde el ChatGPT hace prescripciones muy puntuales que más o menos coinciden, pero que no tienen la supervisión del contexto de la realidad. Y aquí entonces no solamente puede ser como ese tema alucinatorio de los chats generadores, sino que también ahí entra un tema de integridad científica, porque esto marcó una alerta para las revistas de publicaciones científicas cuando el año pasado en Nature aparecen en la lista de autores y de referencias bibliográficas el ChatGPT. Entonces ya hay un acuerdo en todos los editores de revistas médicas, uno, de que el emitir una información o un comunicado más en ciencia implica una responsabilidad. Y quien lo dice tiene que hacerse responsable de lo que lo dijo, cosa que no puede hacer un sistema algorítmico. Entonces, desde esa fecha, no se aceptan lo que se llaman autores no humanos, porque ustedes le pueden decir: hazme la tarea de patología, y se la pueden hacer. Por eso ha surgido la necesidad de software para detectar plagio, porque eso es un plagio. Noam Chomsky, un lingüista que hablaba de que hay dos cosas por las que se caracteriza una sociedad civilizada: una es porque tienen la capacidad de cuestionar y otra es porque tienen la capacidad de crear, la mente humana. Pero él piensa que no es una inteligencia artificial y le ha denominado es un software de plagio. A eso es a lo que le ha adjudicado el término de inteligencia artificial. Entonces el problema es que pueden generarse muchas prácticas inapropiadas desde el punto de vista ético, en términos de integridad científica, por autorías que no corresponden con el autor original, que son generadas por una máquina, que puede ser una máquina muy experta en ese tema, pero que entonces esa máquina no puede responder o no puede atender si hay un error en la prescripción o un error en la disección del robot o un error en lo que es el seguimiento que tiene que hacerse, pues entonces el responsable es quien nutrió de información a ese chat, porque el chat puede decir: pues yo soy una máquina y lo vi en Google, ¿no? Esa es la diferencia. Que se requiere, de hecho, los sistemas de inteligencia artificial tienen sistemas regulatorios o controles internos, pero desde el punto de vista digital, pero también se requiere de un proceso de supervisión. Por eso hay unas que se llaman prácticas supervisadas en inteligencia artificial, pero también requieren de la supervisión de la inteligencia humana. ¿Alguien más? Hola. Yo quisiera preguntar acerca sobre si en la actualidad se está usando la inteligencia artificial como para la detección temprana de trastornos mentales o hay por el momento alguna limitación o qué se está haciendo para
vencer esas limitaciones en la actualidad? Prácticamente se está utilizando en todas las áreas y todos los sistemas de los nuevos criterios diagnósticos ya tienen aplicaciones de software directos que están sustentados en algoritmos para diagnósticos de esta naturaleza. Entonces, desde enfermedades neurodegenerativas, neuropsiquiátricas, esta última de las últimas imágenes es de la semana pasada, en donde a través del llenado de datos de inteligencia artificial se puede determinar el riesgo de sepsis en alguien que llega a urgencias, si tiene riesgo de sepsis o no. Y todo eso lo hace el sistema informático. Entonces, prácticamente la inteligencia artificial está en todas las áreas y tiene que ver con esa como intervención que hace a través de la puesta del diagnóstico más temprano, porque tiene la posibilidad de ser como más sensible, aunque no siempre tan específico, para poder detectar ese tipo de situaciones, por ejemplo, en cáncer, en enfermedades neuropsiquiátricas, insisto, pero en muchas de estas patologías, bien sea a través de los mismos biomarcadores o a través de neuroimagen o a través de variables específicas de la evaluación clínica. ¿Usted cree que el uso de la inteligencia artificial va a entorpecer como que el adquirir conocimientos o al contrario lo está facilitando? Porque, por ejemplo, si llegas a preguntarle algo a chat y de tu tarea, pues lo que suelen hacer pues, es pegar esa información, lo que salió y ya, pero antes solíamos como que corroborarlo en ciertas fuentes. Entonces, o sea, ¿está facilitando como que el adquirir ese conocimiento o sí lo va a entorpecer a la larga? Esa es una decisión personal. Significa que un sistema de inteligencia artificial puede ser un ayudante y un facilitador para cortar el tiempo de de consulta de datos, de bases de datos, para tener información más expedita y más puntual. Pero la decisión final depende de la inteligencia humana. Ciertamente esto puede contribuir, también decisión personal. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes ahora anotan los teléfonos de alguien que les da un teléfono nuevo? ¿Lo anotan en la memoria o lo anotan en un papel? Todo el mundo lo transfiere inmediatamente a su móvil. Entonces, la parte de la memoria de los números telefónicos se nos está atrofiando porque no la usamos. El cerebro de hoy no es el mismo de hace 10 años. Y en la medida en que tengamos un escenario más cómodo, pues entonces entran en desuso algunas de las prácticas habituales del cerebro. Por eso los zurdos tienen más habilidades que los diestros, porque tienen que vencer el esfuerzo de un mundo que está diseñado para los diestros. Las manijas, las tijeras, todo está diseñado para los diestros. Y si alguien tiene una enfermedad vascular cerebral, pues se rehabilita más fácil el ambidiestro que el diestro. Entonces, en la medida en que dejemos de usar nuestras propias redes neuronales por la comodidad de una red digital, tenemos el riesgo de que esa parte se empiece a atrofiar. Y ahí regreso, esa es una decisión personal, si lo permite o no lo permite, ¿no? Buenos días, doctor. Bueno, hubo una parte de en su charla en la que usted hizo como un comentario en donde dice cómo se comportan los cerebros que estudian al cerebro. Y a mí me resultó muy curioso porque comentándolo con mi compañera, decíamos, bueno, es que, por ejemplo, los artistas, ¿no? Se desarrollan, por ejemplo, tienen o sea, el hemisferio derecho, me parece que es el cerebro las personas o los cerebros que estudian mismamente el comportamiento del cerebro, cómo es que, o sea, existen estudios respecto a esto y cómo es que cambia su mismo cerebro, cómo se desarrolla más o, digo, acabo de mencionar que el cerebro de hace 10 años no es el mismo que el de la actualidad, cómo el estudiar las neurociencias y todos estos ámbitos actualizan o afectan el cerebro de aquel que las estudia. Si tiene dos connotaciones, por un lado es que el proceso está en una evolución constante de cambio
y está respondiendo a las condiciones del entorno ambiental y a los estímulos ambientales. Y esto es parte de lo que se denomina la plasticidad. La plasticidad es una serie de procesos de reconfiguración estructural y funcional de estas redes neuronales que van a reaccionar ante determinado tipo de estímulos. Un primer ejemplo, si es un niño que desde un bebé, un feto que desde la semana 28 que funciona ya el oído en el vientre materno, empieza a escuchar música, la mamá le pone música, los padres son músicos, nació con música, va a clases de música, toca 2 instrumentos. En los primeros 5 años, la resonancia funcional, la zona auditiva de la música de ese niño está al doble de extensión en milímetros cuadrados que un niño no músico. Esa es la maravilla que podemos moldear al cerebro, para bien o para mal, por un lado. Entonces, el cerebro es probablemente esto sea uno de los primeros principios de lo que se denominó la resiliencia biológica, de cómo se va adaptando ante las condiciones del entorno y va reaccionando como tal. Pero el otro punto a lo que me refiero, porque es la neuroética desde la perspectiva de los códigos deontológicos, es decir, cómo es el comportamiento de los patrones de conducta de quienes de la ciencia, el no realizar prácticas inapropiadas, el no falsear publicaciones científicas, el no demostrar. En esta semana, Thomas Sulhoff, premio Nobel, pues le acaban de retractar un artículo del 2023. Y podría decir, pues ya es un Nobel y es intocable. Entonces a eso se refiere, cómo se comportan los cerebros que estudian al cerebro. Y esto tiene esa otra connotación a propósito de lo que son los códigos deontológicos, que son los códigos de conducta para actuar en ciencia bajo la integridad de vida de la información. ¿Sí queda claro? El doctor va por acá. Usted menciona que si las inteligencias artificiales llegan a reemplazar el trabajo humano o llegar a tener una gran participación, se dará en fechas muy lejanas. Pero a mí me gustaría saber qué, ¿usted qué cree en cuanto a las áreas médicas? ¿Cuáles son las más susceptibles a ser reemplazadas por inteligencias artificiales o si no reemplazadas, que sea muy presente en su uso? Bueno, probablemente las áreas de información paraclínica, las áreas de imagen en términos generales, las áreas de las rutas críticas de decisión, el expediente electrónico, mucho de ello ya está sustentado en este tipo de información. Pero aún así, en todos los casos, se requiere como de un criterio juicioso de la supervisión de la inteligencia humana. De otra manera, no solamente estaríamos como en el riesgo de una indolencia de convertir a la relación paciente-médico en una relación con una máquina y no una relación humana o convertirla en una relación contractual. Y esto va a seguir siendo como una parte que me parece que es irreemplazable, lo que es la calidez, la vinculación del soporte emocional y lo que es esa parte de la exploración clínica física, eso no puede hacerlo ahora un sistema de inteligencia artificial. Entonces, insisto que se trata de verlo desde una perspectiva de coadyuvancia y de facilitación, no de suplencia, no de que vaya a suplir entonces la decisión más importante, que es la del juicio clínico, crítico y reflexivo de alguien que ha estudiado y que tiene experiencia en esos temas, ¿no? Muchas gracias por la presentación del libro. Más que una pregunta, era una opinión, o sea, como qué opinaba usted relacionado con lo que preguntaban, que es una decisión personal si usan o no estas herramientas.
pero en su opinión, ¿cuál debería de ser nuestro rol como formadores de personas, como profesores, profesoras, en esta situación? Porque yo a veces me encuentro por un lado en el que puede ser quizás hasta como, no sé, hasta qué punto lo tengo que vigilar o lo debería de vigilar porque sé que también están en un proceso formativo, o hasta qué punto solo debo de decir, bueno, estos son los riesgos y tú tomas esa decisión. Entonces, a veces ese punto medio no lo he logrado encontrar y ahí quedo, o sea, todavía como que en el limbo. Yo ya lo entiendo, a lo mejor como desde otra perspectiva, pero me toca enfrentarme a, no sé, como cerebros todavía en formación. Bueno, todos siento que estamos en formación, pero quizá muy permeables a este tipo de herramientas y que luego sí puede ser contraproducente y que me ha tocado que cuando la indicación es, si ustedes lo quieren utilizar, utilícenlo, el 95% lo utiliza. Entonces no sé hasta dónde llega ese criterio. Creo que uno de los puntos importantes es promover el uso racional de estas herramientas, por un lado. Por otro lado, promover el uso responsable de estas herramientas, pero además el promover una corresponsabilidad en sus decisiones. Recuerdo yo en un principio cuando era el tema de los dispositivos móviles en algunas aulas hasta ponían es prohibido usar el móvil en clase, ¿no? Entonces, la inercia, las circunstancias, la demanda, el uso, los usuarios, pues no nos quedó otra que montarnos también en el móvil. Primero porque si lo seguíamos negando como algo malvado, pues ni nos iban a hacer caso. Y segundo, pues entonces ahora hay que usarlo, pero utilizarlo de forma dirigida. Y ahora en clase con mis alumnos, a ver quién encuentra esta definición, quién encuentra otra definición, busquen a tal autor. Lo integramos a la dinámica de la didáctica. No nos quedaba otra, pero aquí insisto, es como tomar la parte provechosa y productiva de esa herramienta. Y por otro lado, el reconocimiento de los riesgos, porque también se puede como empezar a normalizar algo que éticamente no es correcto, y ahí eso es importante tenerlo bien definido. Ha habido despidos ya en el escenario profesional laboral cuando se hace un uso inapropiado, porque dijeron, no, pues en la universidad se valía, pero hay instituciones formales en donde dice, pues aquí no se vale. Y esto entonces implica, sobre todo cuando implica decisiones que van a afectar a terceras personas. Y esto forma parte como de lo que comentábamos del proceso evolutivo del cambio. Cuando pensamos en la reconfiguración de esta plasticidad cerebral, todo el mundo pensamos en la época de los dinosaurios y en los homínidos y los primates. Y no, este es un proceso más rápido, más constante, más continuo. Bastaron 3 meses de estar en la estación espacial para que las dimensiones de la corteza cerebral fueran diferentes en el astronauta cuando se midieron antes de que se fue y de cuando bajó. Todavía más corto. Se requieren de 28 días del ciclo estrogénico para que haya cambios en el hipocampo que explican las condiciones con la conducta premenstrual. Y eso es una reconfiguración en la zona límbica que tiene que ver con estas expresiones psicoafectivas de atención, memoria, la habilidad emocional. Entonces, este es un proceso que está como en un proceso, valga la redundancia, constante y continuo. Entonces, creo que ahí es, en todo caso, insisto, en promover el uso corresponsable, el uso racional y el uso responsable de estas herramientas para tenerlo como, insisto, como una herramienta coadyuvante, pero creo que nunca va a haber más como la creatividad de una inteligencia que siente. Yo la sigo prefiriendo. Muchas gracias.